Hoy es mi primer día como ingeniero de software en Microsoft. La verdad es que estoy muy contento. Hace unos minutos tuve mi primera llamada con mi equipo, los conocí, platicamos un rato y sobre todo dieron estatus, ¿no? De lo que cada uno de ellos estaba trabajando. A pesar de que conocí algunos conceptos, la verdad es que no entendí absolutamente nada, pero saben, sentí una sensación bastante poderosa que me decía, wow, o sea, estoy realmente en donde quería estar. Y a pesar de que ahorita me falta mucho por aprender y voy empezando, pues la verdad es que estoy muy emocionado. Entonces, fue por esa razón que estoy haciendo este video para compartirles qué es lo que me sirvió y cómo le hice para aplicar para una posición así. Seguramente muchos de ustedes estarán preguntándose, sobre todo los que terminan su carrera universitaria o los que ya tienen algunos años de experiencia, qué se necesita para ser ingeniero de software en una de estas grandes empresas. Se necesita ser especial, nacer con cierto talento, ser genio. ¿Qué se necesita? En este video les voy a compartir un poco de qué es lo que yo hice para poder lograrlo. Creo que todos quisieran trabajar en una empresa como Microsoft, un Apple, un Google, un Facebook, un Amazon. Ustedes pónganle el nombre. Ni siquiera tiene que ser empresa grande, internacional, sino que muchos de nosotros estudiamos ingeniería en sistemas o una carrera similar por el simple hecho pues de desarrollar software, de realmente crear algo profesional que use la gente, ¿no? Y que nosotros sintamos esa satisfacción de que hay mucha gente que utiliza el código que nosotros estamos elaborando para construir servicios. Entonces, ¿cuál es el camino realmente para poder aplicar a una posición de este tipo? Pues hay muchos caminos, la verdad es que no hay uno solo. Yo les voy a contar el que a mí me tocó ver, el que yo tuve que hacer, sobre todo por algunos consejos muy importantes. Van a ver un poco el tema del título, me ayudó mucho tener este canal en el momento de las entrevistas, pero bueno, vamos por partes. Parece un poco obvio este primer consejo que les voy a compartir, pero creo que es muy importante que si ustedes aspiran a ser un ingeniero de software o tener un rol similar, lo primero es realmente quererlo, es decir, realmente querer tener un trabajo así o trabajar en el mundo de desarrollo es quizá el primer paso. Como les digo, parece muy obvio, pero quizá no tanto. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos sentido este tema del síndrome del impostor, ¿no? Saber que a lo mejor lo que nosotros sabemos pues no es suficiente, que siempre va a haber alguien más que sepa más y que al final pues qué tanto nosotros nos consideramos buenos pues para aplicar a cierta posición, ¿no? Independientemente del nombre, del prestigio, de lo que quieran de una empresa. Yo hace unos meses justamente estaba en este dilema de saber qué es lo que quería hacer. Tenía un buen trabajo, la verdad es que no me quejo, era muy bueno. No es que me haya cambiado porque ya estuviera tan harto, a lo mejor sí ya estaba en un tema de rutina, pero pues siempre lo que pasaba por mi cabeza, sobre todo porque sigo mucha gente en el mundo del desarrollo de software en Twitter, es que yo me sentí un poco ajeno, ¿no? Pensaba como de, oye, pues yo los veo a ellos, yo quisiera tener ese tipo de experiencias. Quisiera desarrollar software de una forma mucho más profesional. Quisiera compartir ese tipo de experiencias que otros ingenieros de software comparten y que pues muchas veces son útiles, ¿no? Para quien se esté preparando. Entonces fue en ese momento en el que quizá me di cuenta que lo que yo estaba haciendo, si bien no estaba mal, me gusta, estaba siendo retribuido económicamente bien, pues la verdad es que sí, siempre he querido ser ingeniero de software. Por X o Y razón quizá a veces no terminamos en donde nosotros más quisiéramos, pero eso no significa que tampoco sea malo, ¿no? En términos de preparación, muchos pensarán que solo basta con estudiar 1 o 2 semanas antes de la entrevista. Lo cierto es que desde el momento en el que te contactan para entrar al proceso, pues ya no tienes mucho tiempo para empezar a practicar. Entonces mi consejo es que no lo tomes a la ligera. Incluso si tú ya tienes un poco de experiencia en este tipo de procesos, creo que es muy recomendable que desde antes de aplicar empieces a practicar. Practiques algoritmos, practiques todo el tema de cómo vas a hablar de tu experiencia laboral, temas y cómo resolviste problemas trabajando en equipo, todo ese tipo de cosas. Yo creo que no es que tengas que estudiar un año antes. Si ya conoces más o menos de qué van las entrevistas, quizá a lo mejor unas semanas antes sí te sirve mucho empezar a estudiar de una forma un poco intensiva. Si no tienes
mucha experiencia o nula experiencia en este tipo de entrevistas, quizás sí te convenga estudiar 1, 2 o 3 meses antes, porque la realidad es que a pesar de que nosotros podríamos decir que sabemos programación por hacer aplicaciones, conocer React, hacer una base de datos, el tema de lógica de programación se resume en que en estas entrevistas tienes que utilizar estructuras de datos y algoritmos para resolver los problemas que te dan. Entonces, eso es completamente diferente a lo que podrías pensar que haces pues todos los días en tu rol de programación o de forma cotidiana como un hobby. Entonces, no lo tomes tan a la ligera y sí concéntrate en que para pasar estas entrevistas tienes que practicar todo lo que te van a preguntar y eso te puede tomar un poco de tiempo, entonces tenlo a consideración. Yo personalmente venía estudiando meses, incluso hice un live aquí en el canal en donde íbamos resolviendo problemas de programación. ¿Por qué? Porque ya desde hace mucho tiempo tenía como esta idea y de forma general cada año siempre me ponía a resolver problemas, entonces era algo que ya de forma cotidiana lo hacía. Y no lo hacía específicamente porque quería aplicar a una posición de esta, sino porque me interesaba aprender estructuras de datos, aprender algoritmos y sobre todo agilizar un poco más la cabeza para poder resolver problemas desde otro tipo de perspectivas. Hace 6 años apliqué para una posición de ingeniero de software y uno de los temas que tuve es que no me preparé absolutamente nada. Creo que no dimensioné bien este tema de qué implicaban las entrevistas técnicas, más allá de que pensaba en ese momento que sabía programar, pero la realidad es que me fue nefasto. Entonces a partir de ahí como que me quedé un poco traumado y sí, sentí que no era tan sencillo no solamente aplicar, sino poder pasar las entrevistas que eventualmente te llevan a tener una oferta laboral en una de estas empresas. Entonces el segundo consejo que les daría es estar preparados quizá técnicamente y quizá hasta mentalmente sobre este tema de las entrevistas de ingenieros de software. No todas las entrevistas son iguales, a pesar de que digamos el proceso es muy parecido e incluso te podría decir que el proceso en una misma empresa podría llegar a ser diferente, pero lo que sí es cierto es que tienes que demostrar que sabes programar. ¿Cómo se demuestra esto? Pues evidentemente no es solamente con el hecho de que lo digas, sino que lo tienes que demostrar pues en vivo, ¿no? Entonces, uno de estos factores que muchos me comentan es cómo manejas los nervios, cómo es que no te trabas, cómo es que no te equivocas al comunicarte y la respuesta de esto es simple, práctica. Para este tipo de entrevistas creo que lo más importante es que practiques mucho, no solamente practiques algoritmos, lógica de programación, resuelvas muchos ejercicios, sino que también aprendas a utilizar bien estructuras de datos en un nivel medio casi avanzado, a pesar de que al principio no puedas contestar o no puedas resolver los problemas de programación, a lo mejor enfócate más en entender las soluciones para después enfocarte en tratar de resolver otro tipo de problemas de una dificultad mucho mayor. Otro de los temas que me preguntan es con relación al inglés. La verdad es que para aplicar a este tipo de empresas, pues sí o sí tienes que saber inglés. No solamente leerlo, escribirlo, sino también hablarlo. Aquí no es como que te evalúen qué nivel de inglés tienes, sino que simplemente se da por entendido de que si tú estás aplicando a una de estas posiciones, sabes comunicarte, sabes escribir, escuchas y entiendes lo que dice otra persona. Entonces, creo que este también es un factor importante porque pues muchos pensarán que necesitan cierto nivel o cierta certificación. Yo te diría que simplemente empieces a practicar, empieces a ver contenido en inglés, empieces a hablar, a imitar lo que dice la televisión o ciertos videos y al final trata siempre de concentrarte en tratar de entender qué es lo que te están diciendo. De esa forma tú vas a poder empezar a entrenar tu oído para poder estar más familiarizado con el idioma del inglés. No se necesita que seas casi nativo, sino que puedas manejar una conversación uno a uno con otra persona que posiblemente hable inglés de forma nativa, pero que te pueda entender. Aquí creo que la clave es que te entienda. No necesitas hablar sintácticamente perfecto y también piénsalo de esta forma. Hay mucha gente que de repente llegas a conocer que es de otro país y con pocas palabras pues se da a entender, ¿no? Entonces de esa misma forma funciona al revés. En la medida en la que tú trates de darte a entender o a crear un pequeño mensaje,
vas a ver que es mucho más fácil que la gente te entienda. Y de nuevo, no se busca que tú hables de forma nativa, ¿no? Para poder aplicar este tipo de posiciones, pero sí se entiende que la gente que aplica ya tiene un cierto conocimiento y sobre todo trata de darse a explicar, trata de seguir la dinámica de las entrevistas, podría tener errores al momento de hablar, al momento de escribir, pero lo importante es que el reclutador, la persona que te está entrevistando, entienda qué es lo que estás diciendo. El tema de las habilidades blandas o los soft skills, como más me gusta a mí llamarle, tiene que ver también mucho con cada persona. Esto no es algo que particularmente tú puedas estar entrenado o puedas estar practicando. Quizá puedas practicar algunas preguntas típicas que te hacen, ¿no? De cuéntame de alguna vez cuando tuviste algún problema con un compañero de equipo, etcétera. Pero la realidad es que muchas veces piénsalo así. Más allá de estar nervioso en una entrevista de estas, la mayoría de los que entrevistan son ingenieros de software y su función principal es apoyarte a ti, ¿no? Es decir, que puedas resolver el problema, que puedas explicarlo, pero también que puedan conocerte un poco más. Este punto es muy importante, pues porque imagínate que independientemente del rol al que apliques, pues si el entrevistador nota que eres muy serio o que no hablas mucho o que no traes una muy buena actitud o que no se siente que traigas muchas ganas, pues también son factores que de forma inconsciente afectan tu desempeño. Podrás resolver 1000 problemas, los más difíciles del mundo, pero si no tienes una buena actitud y no la demuestras sobre todo por quién eres, pues difícilmente van a escogerte. Creo que este es un punto muy importante porque es muy subjetivo. Aquí no entra en materia de discusión si te van a evaluar si sonríes o si eres platicador, etcétera, sino en general como persona, cómo te perciben. Entonces, creo que también mucho de este punto es que pues tratemos de tranquilizarnos en este tipo de entrevistas, tratemos de ser casuales al momento de platicar, de contar, de preguntar y tratar de ser uno mismo para que la gente o la persona que nos está entrevistando pues pueda sentir, ¿no? Cómo realmente es que nos desenvolvemos en una situación que aparentemente debería ser de mucho estrés. El siguiente consejo es el tema de la experiencia. ¿Cómo manejas la experiencia? ¿Cómo la demuestras? Quizá para muchos que ya hayan tenido experiencias previas como ingenieros de software, pues es un poco más sencillo, ¿no? Puedes explicar qué es lo que hacías y probablemente muchas cosas al entrevistador se le hagan conocidas. Pero ¿qué pasa cuando no tienes experiencia, digamos, tan demostrable? O vienes de otra área o vienes de hacer otro tipo de cosas que son completamente diferentes al desarrollo de software. A mí me pasó mucho esto porque yo venía de un área de servicios y de soporte, entonces a pesar de que manejaba tecnología de Microsoft, no es que realmente estuviera construyendo software de forma profesional o de forma continua. La verdad es que eso era muy raro a veces, al menos en el rol en el que estaba. Entonces, ¿cómo lo demostré? Es aquí donde viene el título que le puse a la miniatura del video, porque a mí lo que más me sirvió fue demostrar mi experiencia a través de mi canal de YouTube. Quizá como muchos ya me conocerán, pues tengo este canal desde hace muchísimos años. La verdad es que lo creé en un principio por el hecho de que estaba aprendiendo muchas cosas en mis clases de computación cuando estaba en la escuela. Y la verdad es que me gustó mucho y quise reforzar ese conocimiento haciendo videos. Es decir, la mejor forma de poder reforzar a veces un conocimiento o un concepto es explicarlo de nuevo y que lo puedas explicar de una forma sencilla. Fue de ahí que empecé a crear mis videos. Es entonces de Dreamweaver, Flash y Fireworks, que era la suite de Adobe en ese momento. Y fue de ahí que empecé a crear más videos para mi canal. Después me seguí por Photoshop y cuando entré a la carrera me gustó mucho más crear sitios web y todo el tema de programación, entonces me enfoqué más en diseño y desarrollo web. Entonces no fue solamente el hecho de que platicara de oye, es que tengo un canal con tantos videos, con tanto tiempo, sino me fui más por resultados. ¿Qué tanto ha logrado mi canal? ¿Qué tanto he aprendido yo? Nunca creé el canal con el afán de llegar a 100,000 o 1,000,000 de suscriptores, sino solamente por el hecho de compartir lo que yo estaba aprendiendo en ese momento y hasta la fecha lo sigo haciendo. Todos los videos que ustedes ven de tutoriales son cosas que yo voy aprendiendo y que obviamente me gusta compartir
mucho con ustedes porque habrá a alguien que le sirvan estos videos, tanto como a mí me sirvió para aprender a desarrollar o a crear ciertas aplicaciones. Entonces, en ese sentido, creo que una de las formas para demostrar tu experiencia es qué tanto tú sigues aprendiendo, qué tanto has contribuido para que más gente siga aprendiendo, para que no se quede en una anécdota de que sabes programar y lo haces muy bien, sino que lo has hecho por mucho tiempo, has creado ciertos proyectos, proyectos que realmente son buenos, es decir, no proyectos simples que quizá puedes terminar en media hora, sino proyectos en los cuales invertiste mucho tiempo, tuviste tantos resultados, tantos usuarios lo usaron, etcétera. Aquí viene un tema importante de qué tanto te sabes vender bien, ¿no? Porque independientemente de que tengas experiencia o no, una parte de lo que creo que buscan los entrevistadores en estos procesos para ingeniero de software, pues es qué tanto tú estás proactivamente dispuesto a buscar nuevas soluciones, a seguir aprendiendo por tu cuenta sin la necesidad que alguien te diga que tienes que aprender A, B o C. Y sobre todo que se vea que te gusta esto. Es decir, no estás aplicando solamente pues porque es la empresa Microsoft o es la empresa fulanito de tal, sino porque realmente te gustaría hacer esto y te gustaría contribuir mucho pues al desarrollo de nuevas soluciones dentro de la empresa. Y mi último consejo con respecto a mi proceso fue el hecho de creerme que realmente soy capaz de aplicar para una posición de este tipo. Creo que muchos de los stoppers o muchos de los temas mentales que nos llegan cuando escuchamos que hay cierta posición abierta para cierta empresa, pues es tener esa capacidad de autoevaluarse si realmente creemos que somos capaces de no solamente aplicar, porque eso lo haces en un clic, sino también de poder dar como que todo lo mejor que podamos para poder quedar en este tipo de posiciones. Entonces, mi último consejo para terminar el video es que te la puedas creer. Créetela que realmente tienes los conocimientos y eres capaz de aplicar, de estar en una posición de estas, ayudar a otros compañeros, incluso mejorar el código o tener nuevos proyectos, ayudar a la gente en un rol como ingeniero de software. Muchos no aplicamos por este problema mental que tenemos, ¿no? De saber si realmente somos lo suficientemente buenos. Pero pues ¿de qué sirve prepararnos y de qué sirve creer que a lo mejor algún día podemos aspirar a eso si no lo intentamos? Esta quizás es una frase muy trillada, pero la verdad es que sirve. Créetela que realmente puedes llegar a ser un ingeniero de software. Yo me la creí y la verdad es que tomé una actitud de seguir aplicando hasta que realmente pudiera quedarme en una de estas posiciones. La primera vez que apliqué fue hace como unos 4 meses. Tuve las entrevistas y todo y la verdad es que me fue súper mal porque estaba muy nervioso y al final no podía ni siquiera resolver algunos problemas. Ni siquiera pude resolver creo que el primero que me presentaron. Entonces, pues sí, terminé muy desanimado, pero aún así, aunque fallé esa entrevista, yo sentía que todavía lo podía hacer y que podía quedar en la próxima entrevista que tuviera. Y fue así como me dieron otra oportunidad, volví a aplicar, de hecho, me volvieron a llamar. Y fue que ahora sí, ya sabiendo cómo estaba todo este proceso y lo que te preguntaban, cómo eran los tiempos, cómo se comportaban los entrevistadores, pues fue que ya tuve un poco más confianza en mí al momento de volver a presentar la entrevista y a resolver los problemas. Obviamente me preparé mucho más la segunda vez que la primera y yo creo que también queda como aprendizaje esa parte, ¿no? De que el hecho de que falles en la entrevista no significa que ya no puedas aplicar. Creo que muchas empresas no te banean solamente porque ya no quedaste, sino que puedes seguir aplicando y bueno, claro, dependerá mucho de que te vuelvan a llamar, pero si ese es el caso, al menos ya tienes la experiencia previa de en qué fallaste, cómo es el proceso y cómo te puedes seguir preparando para que la siguiente vez que lo intentes, pues sea mucho más fácil para ti. Yo al final tenía bien claro que quería ser un ingeniero de software, fallé en mi primera entrevista, en la segunda quedé, pero incluso si yo hubiera fallado la segunda entrevista, hubiera seguido aplicando, hubiera seguido estudiando todavía más, ejercicios más difíciles. Entonces no es algo de suerte, sino es algo de que realmente lo quieras y te esfuerces por obtenerlo. Y es así como llegamos a este video, developers. La verdad es que me gustó compartir mi experiencia para que vean que pues no es como que
fue algo impresionante o que yo tuve mucha suerte o que soy un genio. Realmente creo que no va por ahí. La realidad es que cualquiera puede aspirar a ser un ingeniero de software en la empresa que ustedes quieran, siempre y cuando obviamente tengan primero esas ganas de realmente serlo. Ya todo lo demás es preparación, pero sin la motivación yo creo que sería muy difícil que una persona pudiera estar o no dentro de una empresa. Quizá a algunas personas se les hará más fácil que otras, pero la realidad es que todo tiene que ver con prepararse, estudiar y pues pensar que realmente podemos acceder a eso. Si nosotros no tenemos la confianza en nosotros mismos, pues difícilmente en las entrevistas lo vamos a reflejar. Quise hacer este video más para contarles mi experiencia personal, lo que hice, lo que no hice. Estudié mucho, la verdad es que no es como que haya estudiado solamente 2-3 días antes. Me preparé muchísimo, me preparé haciendo muchos ejercicios, leyendo muchos libros que hablan de esto, incluso en internet, leyendo todo el tipo de blogs que hablaban sobre el proceso para ser un ingeniero de software, pero la realidad es que al final, a la hora de aplicar, pues todos los procesos podrían llegar a ser completamente diferentes. Entonces también hay que estar activos esperando pues que pase algo inesperado, algo que no esté planeado, y ver cómo lo resolvemos. Espero les haya gustado este video, no dejarme sus dudas, sus comentarios si les gustó este video. Mi intención es platicar más adelante sobre más temas, por ejemplo algunos de los problemas que me pusieron, para que vean la dificultad y para que aquellos que están preparándose pues vean que es posible resolver este tipo de problemas. Claro, todo tiene que ver con práctica, concentración y sobre todo saber explicar bien qué es lo que estamos haciendo, pero de qué es posible, es posible. Si les gustó este video, los invito a que me regalen su like, que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developer, si no hay nada más, nos vemos la próxima.